La mano curtida del detective Thomas Sullivan temblaba sobre su radio mientras el aullido desesperado de Maverick rompía el silencio helado de Eagle Point Park. Tras 14 meses de silencio absoluto, el ladrido del pastor alemán rompió el aire invernal como cristales rotos. No era el ladrido de un perro cualquiera. Era el sonido de un alma que recordaba. El can arañaba frenéticamente la roca cubierta de nieve, con sus ojos ámbar desorbitados por algo entre el terror y la determinación. La sangre se filtraba desde sus patas hasta la nieve inmaculada. Pero él no se detenía. Tom nunca había visto al traumatizado perro tan agitado, no desde que lo encontraron medio muerto de hambre hacía 14 meses. Martha Williams se agarró el pecho desde el otro lado del claro, con una mirada de reconocimiento en sus ojos cansados. Ahí es donde Billy solía jugar, susurró con voz quebrada. Llama al equipo, ordenó Tom por la radio, aunque en su interior ya sabía lo que iban a encontrar. ¿Qué había llevado a un perro destrozado a recordar después de todo este tiempo? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. Oakage, Minnesota, era una ciudad a la que el invierno se había olvidado de soltar de sus garras. Enclavada a orillas del lago superior, la pequeña comunidad de 300-200 almas se acurrucaba bajo mantos de nieve desde noviembre hasta abril. Sus calles estaban bordeadas de pinos centenarios que hacían guardia contra los aullidos de los vientos del norte. En las afueras de la ciudad, Eagle Point Park se extendía a lo largo de 30 acres de bosque virgen. La formación rocosa que le daba nombre sobresalía de la tierra como un monumento erosionado dedicado a alguna deidad olvidada. En este paisaje helado, la cabaña de Thomas Sullivan se erigía tan aislada como el propio hombre. A sus 58 años, la jubilación se avecinaba a solo 3 días, tras 35 años en las fuerzas del orden. Las paredes de la cabaña estaban adornadas con fotografías descoloridas. Tom con su uniforme de Marine de Vietnam, su difunta esposa Eleanor sonriendo desde una cama de hospital, los dos flanqueando a su hija Rebecca en su graduación universitaria. Rebecca no había vuelto a visitarlos desde el funeral de Eleanor, 4 años atrás. Los anchos hombros de Tom habían comenzado a encorvarse bajo pesos invisibles. Su presencia, antes imponente, había disminuido, sustituida por un hombre que se movía por la vida como un fantasma, acechando su propia existencia. Solo la compañía inquebrantable de Maverick, el pastor alemán que había perdido tanto como él, mantenía a Tom anclado al mundo. Maverick había sido el mejor agente canino del departamento hasta hacía 14 meses, cuando Billy Williams, de 10 años, desapareció durante el festival de invierno de la ciudad. El perro fue encontrado 3 días después, gravemente herido y desnutrido, sin rastro del niño. Lo que Maverick había presenciado aquel día lo había silenciado por completo. Desde entonces, ni un solo ladrido o gemido había salido de sus fauces. Martha Williams había envejecido una década en esos 14 meses. A sus 72 años, la maestra jubilada ya había enterrado a su hija y a su yerno en un accidente de coche 3 años antes. Billy, con su autismo leve y su extraordinaria memoria para los detalles, era la única familia que le quedaba. Todos los martes, sin falta, se presentaba en la comisaría con un nuevo lote de folletos con la cara de Billy, negándose a aceptar lo que el pueblo había concluido hacía tiempo. Mientras tanto, el detective James Foster había ascendido rápidamente en el departamento desde que se hizo cargo del caso de Billy. Sus meticulosos informes y su actitud comprensiva con Martha le valieron el respeto de la comunidad. El sheriff George Thompson, que conocía a Tom desde el instituto, estaba preparando a Foster para que fuera su sustituto. Por encima de todo ello se encontraba el alcalde Richard Wilson, cuya familia había fundado Oakage 4 generaciones atrás. Su fundación benéfica había financiado la búsqueda de Billy durante más tiempo del que exigía el protocolo, lo que le valió una buena voluntad que se tradujo en índices de aprobación sin precedentes. Ninguno de ellos esperaba que el silencio se rompiera en una gélida mañana de enero, 14 meses después del día en que Billy desapareció.
La mañana había comenzado como tantas otras en la cuenta atrás de Tom Sullivan para jubilarse. Se había levantado antes del amanecer, había preparado un café tan fuerte que se podía mantener una cuchara en pie y había sacado a Maverick a dar su paseo diario por Eagle Point Park. El frío intenso de enero había vaciado los senderos de los excursionistas habituales, dejando la nieve inmaculada marcada solo por huellas de ciervos y algún que otro conejo. «Solo 3 días más de esto, chico», murmuró Tom mientras coronaban la colina con vistas a la extensión helada del lago superior. «Después, solo nos quedará pescar y trabajar la madera». Maverick caminaba silenciosamente a su lado, con movimientos eficientes pero sin alegría. El perro no había vuelto a ser el mismo desde aquel día de febrero, hacía 14 meses, en que Billy Williams, de 10 años, desapareció durante el festival de invierno de la ciudad. Tom recordaba las frenéticas partidas de búsqueda, los equipos de buceo rompiendo el hielo para registrar el lago, los helicópteros rastreando los densos bosques con infrarrojos. Y recordaba haber encontrado a Maverick 3 días después, acurrucado en un barranco a 2 millas del pueblo, con el pelaje enmarañado de sangre y hielo, sin rastro alguno de Billy. El veterinario había salvado la vida de Maverick, pero algo en el espíritu del perro se había roto. A pesar de meses de entrenamiento especializado, el que fuera un pastor alemán muy expresivo, permanecía completamente silencioso, con sus ojos ámbar atormentados por lo que fuera que había presenciado. Cuando el departamento lo consideró no apto para el servicio, Tom se lo llevó a casa sin dudarlo. Las cosas rotas debían permanecer juntas. Al acercarse a Eagle Rock, la enorme formación granítica que daba nombre al parque, Tom se dio cuenta de que sus pensamientos se desviaban hacia Martha Williams. La tranquila dignidad de la anciana ante una pérdida inimaginable se había ganado su más profundo respeto. A diferencia de la mayoría de las familias de niños desaparecidos, que acababan rindiéndose al dolor y buscando cerrar el capítulo, Martha mantenía la obstinada creencia de que su nieto volvería. «Billy es diferente», le dijo a Tom la semana pasada durante su visita habitual de los martes a la comisaría. «Se fija en cosas que otras personas pasan por alto. Establece conexiones. Donde quiera que esté, está pensando en cómo volver a casa». Tom asintió con simpatía, como se hace cuando se enfrenta a una esperanza que roza la ilusión. Billy había sido un niño extraordinario. Su autismo le había dotado de una memoria extraordinaria para los detalles y los patrones, pero solo tenía 10 años y estaba solo a temperaturas bajo cero. Las estadísticas de estos casos eran desoladoras. El sheriff Thompson había clasificado oficialmente la desaparición de Billy como presunta muerte 6 meses después del inicio de la investigación. El detective Foster se había hecho cargo del expediente del caso, elaborando informes meticulosos que básicamente documentaban la ausencia de pistas. La fundación del alcalde Wilson había financiado búsquedas prolongadas mucho después de que el protocolo dictara su cese, un gesto de apoyo de la comunidad que le había valido una aprobación sin precedentes en las últimas elecciones. Tom también estaba a 3 semanas de jubilarse. Había solicitado quedarse hasta que encontraran a Billy, pero los recortes presupuestarios y la política del departamento habían hecho que su petición fuera irrelevante. El caso se había enfriado, como el invierno de Minnesota que parecía extenderse infinitamente ante ellos. Perdido en estos pensamientos, Tom casi no se dio cuenta cuando Maverick se detuvo en seco. Todo el cuerpo del pastor alemán se puso rígido, con el hocico temblando mientras procesaba sensaciones invisibles para los sentidos humanos. 3 pasos cautelosos hacia adelante, luego otra pausa, con la cabeza inclinada de una manera que Tom reconoció de sus días de entrenamiento. Maverick estaba rastreando algo. «¿Qué pasa, chico?», susurró Tom, siguiendo la mirada fija de Maverick hacia Eagle Rock, la formación ahora cubierta de nieve fresca de las ráfagas de la noche anterior. Entonces sucedió. El ladrido que rompió el silencio de la mañana fue tan inesperado, tan crudo y desesperado, que el termo de café de Tom se le resbaló de la mano enguantada, derramando el líquido oscuro sobre la nieve inmaculada. Maverick echó la cabeza hacia atrás y aulló, un sonido tan primitivo y desgarrador
que una bandada de cuervos salió disparada de los pinos cercanos, presa del pánico. «Dios mío, Maverick». Tom se arrodilló y se acercó a su compañero, pero el pastor alemán ya se había puesto en marcha, corriendo hacia Eagle Rock, con una determinación que Tom no había visto en 14 largos meses. La radio de Tom cobró vida con un crujido. «Unidad 7, nos llegan informes de un animal en peligro cerca de Eagle Rock. ¿Todo bien ahí fuera, Tom?» «No estoy seguro», respondió Tom, observando a Maverick arañar desesperadamente el suelo helado junto a la roca. El comportamiento del perro no era mera agitación, era reconocimiento, recuerdo, algo que encajaba en su sitio. Tras meses de silencio, Maverick había empezado a excavar, con sus poderosas patas lanzando nieve y tierra en todas direcciones. La sangre brotaba de las almohadillas de sus patas, que se raspaban contra piedras ocultas, pero no paraba. Tom intentó apartarlo, preocupado por las heridas que se estaba infligiendo, pero Maverick lo apartó con una fuerza sorprendente. Fue entonces cuando Tom lo vio. Un destello de tela azul en la tierra removida. Con las manos temblorosas, Tom sacó su teléfono y marcó el número que se sabía de memoria. «Martha, soy el detective Sullivan. Necesito que mantengas la calma, pero creo que Maverick ha encontrado algo en Eagle Rock». En menos de 10 minutos, Martha Williams estaba junto al árbol, con el aliento formando nubes blancas en el aire gélido, observando cómo Tom extraía con cuidado una mochila infantil del suelo helado. Era la misma mochila azul cielo con parches de dinosaurios que Billy llevaba cuando desapareció. Las manos de Tom temblaban mientras colocaba con cuidado la mochila de Billy sobre la mesa de la cocina de su cabaña. Martha se sentó frente a él, con los dedos suspendidos a pocos centímetros de la mochila, como si temiera que desapareciera. El sheriff Thompson estaba de pie junto a la estufa de leña, con el rostro curtido e indescifrable entre las sombras danzantes. «¿Deberíamos esperar al detective Foster?», preguntó Thompson mirando su reloj. «Lleva meses encargándose del caso». «¿Ya lo has llamado 2 veces?», respondió Tom, poniéndose unos guantes de látex. «No hay respuesta. Esto no puede esperar, George». El material de la mochila estaba sorprendentemente intacto, protegido de los 14 meses de clima de Minnesota por el suelo helado y su revestimiento impermeable. Martha había confirmado que era de Billy. Los parches de dinosaurios personalizados que ella misma había cosido eran inconfundibles. «Tengo que abrirla», dijo Tom con suavidad, mirando a Martha a los ojos. «¿Estás segura de que quieres estar aquí para esto?» Martha levantó ligeramente la barbilla. «He imaginado todos los escenarios posibles durante 14 meses, detective. Nada de lo que hay en esa mochila puede ser peor que lo que he vivido en mi cabeza». Con cuidadosa precisión, Tom abrió la cremallera del compartimento principal. Dentro, envuelta en varias bolsas de plástico selladas con el cuidado obsesivo de un niño que entendía la conservación, había una pequeña cámara digital. Junto a ella había un trozo de papel doblado con el nombre de Martha. «A Billy le encantaba esa cámara», susurró Martha, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Sus padres se la regalaron por su 10º cumpleaños, justo antes». No pudo terminar la frase. Tom sacó con cuidado la cámara, maravillado de que las bolsas impermeables la hubieran protegido por completo. Cuando pulsó el botón de encendido, la pantalla se encendió, con la batería aún parcialmente cargada. «Martha», dijo Tom con cuidado, «antes de ver esto, tienes que entender que lo que Billy grabó puede ser difícil de ver». «Ponlo», dijo Martha con firmeza, acercándose a pesar de los instintos protectores de Tom. Ese niño era más valiente de lo que ninguno de nosotros creía. Si nos dejó un mensaje, le debemos escucharlo. Tom pulsó el botón de reproducción y la voz de Billy llenó la silenciosa cabaña. El niño estaba sentado en lo que parecía un espacio pequeño y oscuro, con el rostro iluminado solo por la luz LED de la cámara. A pesar del miedo evidente en sus ojos, hablaba con la precaución y la precisión características de su autismo. «Me llamo William Williams. Tengo 10 años. Si alguien encuentra esto, necesito ayuda. Unos hombres malos me secuestraron en el festival de invierno. Maverick intentó protegerme, pero lo oyeron. Le hice huir cuando llegaron.
Escondí esta cámara en nuestro lugar especial porque sé que Maverick recuerda dónde está. Es el perro más inteligente del mundo y algún día traerá ayuda aquí. Los sollozos de Martha resonaron en la cabaña. El sheriff Thompson se acercó y le puso una mano en el hombro mientras el video continuaba. Había 12 videos en total, cada uno más inquietante que el anterior. Tom había llevado a Martha a su sillón reclinable, insistiendo en que se sentara mientras veían los videos. Pero la anciana se negaba a apartar la mirada. El tercer video mostraba a Billy en el mismo espacio oscuro, levantando 3 dedos. Este es el tercer día. Creo que estoy en un sótano en algún lugar. Hay otros niños aquí. Conté 7 cuando trajeron la comida ayer. Su tono natural era desgarrador. La frialdad clínica que acompañaba a su autismo ahora le servía de armadura contra el terror. El video 6 revelaba las extraordinarias habilidades de observación de Billy. El hombre que trae la comida tiene una cicatriz en la mano izquierda con forma de rayo. Conduce una camioneta azul con una abolladura en la puerta del copiloto. Lo vi a través de la ventana de arriba. Llama jefe a todo el mundo, incluso a los otros hombres malos. A veces lleva uniforme de policía, pero no es un buen policía como el detective Sullivan. A Tom se le heló la sangre. La descripción era inequívoca. El detective James Foster tenía una cicatriz distintiva de un accidente de pesca ocurrido años atrás. Conducía una camioneta Chevy azul y solía llamar jefe a todo el mundo. Tom levantó la vista y vio al sheriff Thompson enviando un mensaje de texto a alguien, con una expresión cuidadosamente neutra. ¿Reconoces la descripción?, preguntó Martha, con sus agudos ojos captando la reacción de Tom. Veamos qué más grabó Billy. Tom desvió la atención y pulsó el botón de reproducción del siguiente video. El video 9 mostraba que Billy se había trasladado de alguna manera a un lugar diferente. Hoy nos han trasladado. El policía estaba enfadado porque uno de los otros niños intentó escapar. Dijo, mañana nos trasladaremos a un lugar permanente. No creo que eso sea bueno. La evaluación clínica que hacía el niño de su propio peligro inminente era devastadora. Voy a esconder esta cámara en nuestro lugar especial, el mío y el de Maverick. Jugábamos al tesoro escondido allí todos los días después del colegio. Maverick conoce cada centímetro de ese parque. Algún día traerá a alguien aquí. La mano de Martha encontró el brazo de Tom y lo agarró con una fuerza sorprendente. Billy había estado teniendo pesadillas desde que murieron sus padres. Maverick era lo único que lo calmaba. Pasaban horas en ese bosque, solo ellos dos. Ese perro era su mejor amigo, su protector. Las implicaciones golpearon a Tom como un golpe físico. Billy no solo había estado documentando su cautiverio, había estado creando pruebas, planeando un rescate que de alguna manera sabía que no llegaría a tiempo para salvarlo. El último video tenía una fecha exacta de hace 14 meses, grabado en lo que parecían ser las primeras horas de la mañana. Billy parecía agotado, con el rostro demacrado por la deshidratación. Probablemente este sea mi último mensaje. Esta noche nos trasladan al puerto. Si estás viendo esto, significa que Maverick cumplió su promesa. Te trajo a nuestro lugar especial. El niño esbozó una débil sonrisa. Maverick, si de alguna manera puedes entender esto, quiero que sepas que eres el mejor amigo que un niño asustado ha tenido jamás. Te quiero y quiero a la abuela Martha, y espero que el detective Sullivan pueda salvar a los otros niños antes de que sea demasiado tarde. Cuando terminó el video, Tom vio al sheriff Thompson salir al exterior con el teléfono pegado a la oreja. A través de la ventana, Tom podía ver al anciano gesticulando enfáticamente. Voy a llamar al FBI, dijo Tom, cogiendo su teléfono. Espera, le interrumpió Martha, desplegando el papel de la mochila con dedos temblorosos. Es un mapa. Billy dibujó un mapa del lugar donde los tenían retenidos. Tom estudió el diagrama cuidadosamente dibujado y reconoció la distribución del distrito de almacenes abandonados cerca del puerto. Un edificio específico estaba marcado con varios círculos y una nota escrita con la meticulosa letra de Billy. 12 días, luego los envían. Esto tiene una fecha de hace 14 meses, dijo Tom, calculando rápidamente. Si siguen operando con el mismo calendario, entonces trasladarán a los niños esta noche.
concluyó Martha con voz firme a pesar de las lágrimas. Afuera, el coche patrulla de Thompson se alejaba, con los neumáticos patinando en la entrada helada. El teléfono de Tom vibró con un mensaje de texto. Quédate donde estás. Foster está al mando. Te mantendremos informado. Tom sintió un escalofrío en el estómago que no tenía nada que ver con el invierno de Minnesota. Martha, ¿tienes algún lugar seguro al que puedas ir? ¿Por qué iba a necesitar un lugar seguro?, preguntó ella, aunque sus ojos sugerían que ya sabía la respuesta. Tom comprobó su arma de servicio y silbó a Maverick, porque creo que Billy tenía razón en todo, y creo que nuestro departamento ha sido comprometido. La agente especial del FBI, Elizabeth Patterson, llegó a la comisaría de Oakage al mediodía. Su todoterreno negro contrastaba con los coches patrulla cubiertos de nieve del aparcamiento. El centro de mando se estableció con notable eficiencia. Ordenadores portátiles, equipos de comunicación y tableros de pruebas transformaron la tranquila comisaría de la pequeña ciudad en un centro de actividad. Tom observaba desde un rincón, todavía procesando las implicaciones de los videos de Billy. Detective Sullivan, dijo Patterson, tendiéndole la mano. Soy la agente Patterson, del Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil. Tengo entendido que ha hecho un descubrimiento importante. Tom evaluó a la agente. De unos 45 años, mirada penetrante, el tipo de profesionalidad que parecía fuera de lugar en Oakage. El descubrimiento fue obra de Maverick, respondió señalando con la cabeza al pastor alemán que estaba alerta a su lado. Yo solo seguí su pista. Los ojos de Patterson se suavizaron momentáneamente al mencionar al perro. En cualquier caso, se lo agradecemos. Llevamos 18 meses siguiendo la pista de una red de tráfico en el norte del Medio Oeste. Los videos y el mapa que ha encontrado pueden ser la pista que necesitábamos. Señaló el tablón de pruebas, donde ya se habían fijado fotogramas de los videos de Billy junto a fotografías de otros niños desaparecidos. 8 casos que coinciden con el patrón solo en Minnesota. Otros 14 en Wisconsin y Michigan. ¿Y cree que están relacionados con nuestro departamento?, preguntó Tom, bajando la voz. Patterson miró a su alrededor antes de responder. Tenemos motivos para creer que hay implicados miembros de las fuerzas del orden. Sí, por eso te mantienen al margen de esta investigación, detective. No pretendo ofenderte. Me quedan 3 días para jubilarme. No me importa lo más mínimo el protocolo, dijo Tom. Pero ese chico confió en mí para que le ayudara y pretendo honrar esa confianza. Patterson lo estudió durante un momento. Entonces quédese, pero manténgase al margen de la planificación operativa. A medida que avanzaba el día, Tom observaba cómo se desarrollaba la investigación desde su escritorio. Foster había llegado poco después que Patterson, ofreciendo una cooperación entusiasta que a Tom le pareció teatral. El sheriff Thompson permaneció recluido en su oficina, saliendo solo para breves actualizaciones. A media tarde, Tom se escapó para ver cómo estaba Martha. La encontró sentada en la mesa de la cocina, rodeada de los cuadernos de Billy que había recuperado de su dormitorio, intacto. Siempre estaba haciendo listas y gráficos, explicó ella, extendiendo las páginas cubiertas con la meticulosa letra de Billy. Pensaba que era solo su autismo, su forma de entender el mundo. Pero mira esto. Tom examinó el cuaderno. Ella le indicó. Lo que parecían números y letras aleatorios ahora se revelaban como un código rudimentario. Fechas, lugares, descripciones de vehículos, todo correspondiente a desapariciones de niños en toda la región durante los últimos 2 años. Tom se dio cuenta de que los estaba rastreando. Antes de desaparecer, Billy estaba investigando las desapariciones por su cuenta. Hay más, dijo Martha, sacando un diario de cuero gastado. Este era el diario de observación de aves de mi marido. Billy empezó a usarlo después de que murieran sus padres. Creo que utilizaba los nombres de las aves como código para referirse a las personas a las que vigilaba. Tom hojeó el diario y se dio cuenta al leer entradas como arrendajo azul avistado cerca del puerto por 3ª vez esta semana y halcón de cola roja reunido con gorrión detrás de la escuela. Dios mío, susurró Tom. No lo habían secuestrado al azar. Billy fue elegido porque les había descubierto. Cuando Tom regresó a la comisaría,
La encontró en un estado de caos controlado. Foster estaba informando a un equipo táctico mientras el sheriff Thompson observaba con los brazos cruzados. ¿Qué está pasando?, preguntó Tom al agente Patterson, que estaba revisando imágenes satelitales del puerto. Nos movemos esta noche, respondió ella sin levantar la vista. Según el calendario de las notas de Billy y nuestra vigilancia, creemos que planean transportar a los niños desde el almacén a medianoche. Tom asintió, sintiéndose aliviado. Pero algo le rondaba por la cabeza, un detalle de los videos de Billy que no encajaba con el plan operativo actual. Mientras reflexionaba sobre la discrepancia, se fijó en Sam Peterson, acurrucado en un rincón de la comisaría. El alcohólico local era un habitual en Oakage, al que normalmente se ignoraba o se toleraba con una interacción mínima. Ahora estaba sentado tomando un café, que al parecer le habían traído para que se despejara después de encontrarlo desorientado cerca del puerto. Sam, Tom saludó sentándose a su lado. ¿Estás bien? El hombre desaliñado levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre, sorprendentemente alerta. Estoy bien, detective, solo calentando antes de que me manden a casa. Nadie quiere que el borracho del pueblo entorpezca los importantes asuntos del FBI. Había una dureza en su tono que llamó la atención de Tom. Pasas mucho tiempo en el puerto, ¿verdad, Sam? Es propiedad pública, respondió Sam a la defensiva. Tengo tanto derecho a estar allí como cualquiera. No te estoy molestando, le aseguró Tom. Solo me pregunto si has notado algo inusual allí últimamente. Gente yendo y viniendo a horas intempestivas, ese tipo de cosas. Algo brilló en los ojos de Sam. Precaución, tal vez, o cálculo. Veo muchas cosas. La gente no se fija mucho en mí. Eso facilita observar. Tom se inclinó hacia él. ¿Qué has visto, Sam? La mirada de Sam recorrió la comisaría antes de meter la mano en su abrigo raído y sacar una pequeña cámara desechable. Llevo años haciendo fotos. Nadie prestará atención a un borracho con una cámara barata. Creen que solo estoy confundido. El corazón de Tom se aceleró al darse cuenta de las implicaciones. ¿Me estás diciendo que has estado vigilando el puerto? Te digo que la fundación benéfica de tu alcalde utiliza esos almacenes para algo más que guardar ropa de invierno para los necesitados. Sam respondió con palabras precisas y sobrias. Y yo te digo que tu detective Foster ha sido un visitante habitual durante los últimos 2 años. Antes de que Tom pudiera responder, Foster se acercó, mirando a Sam con un disgusto apenas disimulado. Tenemos que despejar la estación de civiles antes de la última reunión informativa. Sullivan, tu compañero de copas tiene que buscar otro sitio para entrar en calor. Ya me iba, murmuró Sam, volviendo a adoptar su postura encorvada habitual. Mientras se dirigía arrastrando los pies hacia la puerta, le entregó la cámara a Tom con sorprendente destreza. Quizá quiera revelarlas, detective, a la antigua usanza. Así no pueden ser pirateadas ni borradas. Después de que Sam se marchara, Tom se excusó para ir al cuarto oscuro del sótano de la comisaría, una reliquia de la era predigital que de alguna manera había sobrevivido a los recortes presupuestarios. Trabajando rápidamente, reveló la película y colgó las fotografías para que se secaran con unas manos que no habían realizado esa tarea en décadas. Lo que emergió del baño químico le heló la sangre. Sam había documentado reuniones entre Foster, el alcalde Wilson y varios hombres desconocidos. Más inquietantes aún eran las fotos nocturnas de niños siendo trasladados entre vehículos al amparo de la oscuridad. Las fotos más recientes mostraban al sheriff Thompson en una acalorada conversación con el alcalde fuera del almacén del puerto. Tom estaba tan absorto en las fotografías que no oyó abrirse la puerta del sótano. Cuando se giró, se encontró cara a cara con el sheriff Thompson. ¿Aún recuerdas las viejas técnicas? Ya veo. Thompson observó, con la mirada fija en las fotografías. Tom no se molestó en ocultarlas. ¿Quieres explicar por qué te reúnes con Wilson en el almacén en mitad de la noche, George? El rostro curtido de Thompson se hundió con lo que parecía ser un agotamiento genuino. No es lo que parece, Tom. Parece que estás involucrado en una operación de tráfico de niños, dijo Tom sin rodeos. Por favor, dime en qué me equivoco.
el sheriff se apoyó pesadamente en el marco de la puerta. Llevo meses investigando a Wilson de forma extraoficial. Foster le ha estado pasando información sobre los movimientos de nuestro departamento. No podía arriesgarme a poner nada en los canales oficiales. Tom estudió el rostro de su viejo amigo, buscando algún indicio de engaño. ¿Por qué no acudiste a mí? Porque estabas desconectado, Tom, contando los días que faltaban para jubilarte. No quería meterte en este lío. Thompson se enderezó. Pero ahora estás metido hasta el cuello y necesito saber si estás conmigo. Antes de que Tom pudiera responder, la voz de Patterson se escuchó por el intercomunicador de la comisaría, convocando a todo el personal a la última reunión informativa. Thompson le lanzó una mirada significativa a Tom antes de subir las escaleras. Tom recogió las fotografías aún húmedas y lo siguió, con Maverick pisándole los talones. La reunión fue concisa y profesional. Se asignaron posiciones, se discutieron contingencias y se establecieron protocolos de comunicación. La redada estaba prevista para medianoche, con los equipos tácticos del FBI al frente, apoyados por agentes de confianza de los condados vecinos. Ni a Foster ni a ningún agente de Oak Ridge se les asignaron funciones operativas, aparentemente debido a su familiaridad con el lugar, lo que podría comprometer el factor sorpresa. Al concluir la reunión, Tom apartó a Patterson. Necesito 5 minutos de tu tiempo en privado. En la tranquilidad de la sala de pruebas, Tom le mostró las fotografías de Sam y le explicó sus preocupaciones. Hay algo que no cuadra. Thompson afirma que ha estado investigando a Wilson. El comportamiento de Foster es sospechoso, pero se le ha dado acceso total a tus planes operativos. Y el mapa de Billy muestra un edificio diferente al que vas a atacar esta noche. Patterson examinó las fotografías con profesionalidad. Son convincentes, Sullivan, pero no definitivas. La explicación del sheriff Thompson podría ser legítima. ¿Y si no lo es?, insistió Tom. Entonces nos encargaremos de ello, le aseguró ella. Pero no podemos retrasar la operación de esta noche basándonos en las divagaciones del borracho del pueblo y en tu corazonada. Tom reconoció el desdén cuando lo oyó. Lo entiendo. Solo pensé que deberías tener toda la información disponible. Cuando regresó a casa esa noche, Tom encontró la puerta de su cabaña ligeramente entreabierta. El gruñido de Maverick confirmó que alguien había estado dentro. Gunround revisó cada habitación y no encontró nada que indicara que hubieran entrado hasta que llegó a su dormitorio. Allí, clavada en su almohada con un cuchillo de caza, había una nota. La jubilación llega para todos, Sullivan. Algunos simplemente se jubilan para siempre. Retírate. Tom retiró con cuidado el cuchillo y examinó el característico mango de cuerno que coincidía con un juego que había visto montado en la oficina del alcalde Wilson. La amenaza era clara, al igual que el hecho de que alguien había accedido a su casa con facilidad. Llamó a Martha inmediatamente. Haz una maleta. Te recogeré en 15 minutos. No es seguro que te quedes en casa esta noche. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella con voz firme. Alguien está enviando mensajes, respondió Tom, mientras recogía sus cosas. No voy a arriesgar tu seguridad. Llevó a Martha a la pequeña cabaña de casa que su primo tenía a 30 kilómetros de la ciudad, lo suficientemente alejada como para estar segura, pero lo suficientemente cerca como para mantener la cobertura del móvil. Dejando a Maverick con ella para que la protegiera, Tom regresó a Oak Ridge, aparcó su camioneta a varias manzanas del puerto y continuó a pie. La operación del FBI ya estaba en marcha cuando llegó. Las figuras vestidas de negro apenas se veían entre las sombras que rodeaban el almacén. Tom mantuvo la distancia, observando desde un silo de grano abandonado que dominaba el complejo. A través de sus prismáticos, podía ver a Patterson dirigiendo a su equipo con señales manuales. Foster no estaba a la vista, presumiblemente mantenido alejado de la operación, tal y como se había acordado. Pero lo que le alarmó fue la ausencia total de actividad en el almacén objetivo. No había guardias, ni luces inusuales, ningún indicio de ocupación. Tom centró su atención en el edificio adyacente, el que Billy había marcado en su mapa, y sintió que se le encogía el corazón. Allí, apenas visible a través de una ventana alta,
Se veía el inconfundible movimiento de figuras en el interior. Mientras observaba, una furgoneta de carga se detuvo en la entrada lateral y dos hombres salieron para hablar con un guardia. El teléfono de Tom vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Almacén equivocado. Wilson conoce la trampa. Intentó llamar a Patterson, pero su llamada fue directamente al buzón de voz. La frecuencia táctica de su auricular solo transmitía comunicaciones rutinarias. El equipo mantenía la disciplina de radio mientras se preparaba para entrar. Tom tenía que tomar una decisión: seguir el protocolo y confiar en la operación del FBI o confiar en el mapa de Billy y la información de Sam. Pensó en Martha esperando en la cabaña, en el valor de Billy al documentar a sus captores, en el infalible instinto de Maverick que los había llevado a la mochila enterrada. La decisión se tomó sola. Tom descendió del silo y se dirigió hacia el segundo almacén, moviéndose de sombra en sombra con el sigilo que había aprendido en sus días en el ejército. Al acercarse, vio a Sam Peterson acechando cerca de una pila de contenedores de transporte, con la cámara en la mano. «No deberías estar aquí», susurró Tom al llegar junto al hombre mayor. «Tú tampoco», respondió Sam con un tono de voz claro y articulado. Nada que ver con su habitual balbuceo ininteligible. «Pero aquí estamos. No eres realmente el borracho del pueblo, ¿verdad?», preguntó Tom, aunque ya sabía la respuesta. El rostro curtido de Sam se arrugó en una sonrisa sin humor. «Digamos que la jubilación tampoco me sentó bien. Las viejas costumbres nunca mueren». Antes de que Tom pudiera preguntarle más, el sonido de cristales rotos y granadas aturdidoras estalló en el primer almacén. La redada del FBI había comenzado en el objetivo equivocado. «No van a encontrar nada allí», dijo Sam con severidad, «pero su distracción nos beneficia». Señaló el segundo almacén, donde los guardias estaban ahora concentrados en el alboroto de al lado. El pasillo de servicio de la entrada lateral conduce a una escalera. En el sótano es donde tienen a los niños. Tom lo miró fijamente. «¿Cómo sabes eso?» «Llevo 14 meses observando esta operación», respondió Sam. «Desde que se llevaron al chico Williams. Un chico inteligente. Casi los delató antes de que los secuestraran». Una terrible sospecha se formó en la mente de Tom. ¿Sabías que iban a secuestrar a Billy? El dolor se reflejó en el rostro de Sam. Cuando me di cuenta de que lo habían identificado como una amenaza, ya era demasiado tarde. Desde entonces he estado tratando de arreglarlo. La culpa en los ojos del hombre era genuina, pero Tom no tuvo tiempo de procesarla. «Si quieres arreglarlo, ayúdame a sacar a esos niños». Sam asintió y sacó una pistola de pequeño calibre de su abrigo. «Crearé una distracción en el muelle de carga. Tú ve al sótano, pero ten cuidado. Foster's está allí». El caos provocado por la redada del FBI en el edificio de al lado proporcionó la cobertura perfecta para que Tom se colara por la entrada lateral del segundo almacén. Las luces de emergencia proyectaban sombras rojas a lo largo del pasillo de servicio, transformando la arquitectura industrial ordinaria en algo amenazador. El edificio olía a aceite de motor, hormigón húmedo y algo más. Un olor rancio que delataba espacios habitados durante demasiado tiempo y mal ventilados. Tom se movía con un silencio ensayado. Con el arma de servicio desenfundada, todos los sentidos agudizados por décadas de entrenamiento y la fría certeza de que se estaba adentrando en el peligro. La distracción de Sam le daría unos minutos como mucho. Tenía que aprovecharlos. La puerta de la escalera no tenía ninguna marca, pero estaba reforzada con herrajes más nuevos que el resto del edificio decrépito. Un detalle que la mayoría pasaría por alto, pero que a los ojos experimentados le gritaba importancia. Tom probó la manija, cerrada con llave. Podía oír cómo comenzaba la distracción de Sam en el muelle de carga. Voces elevadas, algo metálico chocando contra el hormigón, la cacofonía perfecta de un borracho causando problemas. En lugar de perder un tiempo precioso con la cerradura, Tom retrocedió varios pasos, se preparó y golpeó con la bota justo al lado del mecanismo. El marco de la puerta se astilló y la madera cedió con un crujido que, afortunadamente,
quedó enmascarado por el continuo alboroto del exterior. La escalera estaba tenuemente iluminada por luces de seguridad, con sombras que se acumulaban en las esquinas como centinelas. Tom descendió midiendo cada paso, mientras los lejanos sonidos de confusión se iban atenuando. Al llegar abajo, otra puerta reforzada se interponía entre él y lo que rezaba que fueran niños vivos en lugar de pruebas de una atrocidad. Esta puerta cedió ante medios más sutiles. La tarjeta de seguridad que Tom había sustraído del abrigo de Foster's durante la reunión informativa. La cerradura magnética se desbloqueó con un suave clic que sonó atronador en la silenciosa escalera. El sótano se abrió ante él. No era la bodega húmeda que esperaba, sino una instalación sorprendentemente moderna, con áreas seccionadas, iluminación estéril y la inconfundible sensación de haber sido habitada recientemente. Tom pasó de una habitación a otra, registrándolas con metódica precisión hasta llegar a lo que parecía ser un dormitorio. 8 camas estrechas se alineaban contra las paredes, cada una hecha con precisión militar. Los efectos personales eran mínimos, pero reveladores. Un osito de peluche gastado, una cinta para el pelo, un libro con las esquinas dobladas. No se trataba de un alojamiento temporal. Los niños llevaban allí viviendo quizá meses. Las habitaciones estaban vacías, pero una pizarra blanca en la pared confirmó sus peores temores. En un horario de transporte figuraban 8 niños con sus iniciales y edades, junto con la fecha de esa noche y la anotación Envío 010, destino 01. Todavía estaban en el edificio. Tom miró su reloj. Eran las 11:47 p.m. Faltaban menos de 15 minutos para que los trasladaran. Continuó su búsqueda y encontró una pequeña instalación médica que le revolvió el estómago. Mesas de exploración con sujeciones, armarios con medicamentos y registros meticulosos del estado de la mercancía. Estas personas no solo traficaban con niños, los procesaban como si fueran ganado. Un ruido en el pasillo dejó a Tom paralizado. Pasos, luego el clic metálico de una puerta al abrirse. Se pegó a la pared, esperando mientras los pasos se acercaban. Sullivan, la voz susurrada pertenecía al sheriff Thompson. Sé que estás aquí abajo. Sal donde pueda verte. Tom sopesó sus opciones y luego salió a la vista, apuntando con su arma a su antiguo amigo. Las manos donde pueda verlas, George. Thompson obedeció, con expresión sombría. Lo has entendido todo mal, Tom. ¿Ah, sí? Tom señaló hacia la sala médica. Porque a mí me parece bastante claro. Yo no tengo nada que ver con esto, insistió Thompson. Llevo meses investigando a Wilson y Foster, tratando de reunir pruebas suficientes para llamar al FBI sin alertarlos. Y sin embargo, aquí estás, mientras el FBI registra un edificio vacío. Thompson puso cara de decepción. Han cambiado el objetivo. Dios mío, Foster debe de haber filtrado el plan operativo. Se pasó la mano por la cara. Mira, Tom, no tenemos tiempo para esto. Están preparando a los niños para el transporte en la tercera planta. Foster está con ellos, junto con al menos 4 guardias armados. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque no tengo nada que perder. Los ojos de Thompson estaban vacíos por el agotamiento. Mi mujer me dejó el año pasado. El cáncer se llevó a mi hija en octubre. Todo lo que tengo es este trabajo y la oportunidad de hacer algo bien antes de jubilarme. Igual que tú. Algo en la cruda honestidad de la voz de Thompson convenció a Tom. Bajó ligeramente el arma. ¿Dónde está el montacargas? En el pasillo este, pero necesitamos refuerzos. 2 policías viejos contra traficantes armados es un suicidio. Y Tom asintió hacia la escalera. Mis refuerzos están creando una distracción arriba. Tus refuerzos están asaltando el edificio equivocado. Trabajamos con lo que tenemos. Tenemos. Avanzaron juntos por el pasillo. Décadas de colaboración encajaban a pesar de la incertidumbre entre ellos. El montacargas era de tamaño industrial, diseñado para transportar palés en lugar de personas. Tom pulsó el botón de llamada y se colocó a un lado, con Thompson haciéndole sombra en la pared opuesta. Cuando se abrieron las puertas, revelaron una cabina vacía. Tom comprobó el panel de control.
Había sido enviado desde la tercera planta. Es un ascensor de servicio para trasladar a los niños, confirmó Thompson. Evita las zonas principales del edificio. Subieron en un tenso silencio, con las armas preparadas, cada uno luchando con sus propios demonios. Tom se encontró pensando en los videos de Billy, en el valor de un niño que había mantenido la cordura mientras los adultos le habían fallado. No volvería a fallarle. Las puertas del ascensor se abrieron a una escena de eficiencia clínica. La tercera planta se había convertido en un centro de procesamiento con estaciones para la documentación, los exámenes médicos y lo que parecía ser una orientación. 8 niños sentados en bancos a lo largo de una pared, con edades comprendidas entre los 7 y los 14 años aproximadamente. Llevaban sudaderas y pantalones grises idénticos, con expresiones vacías que más bien denotaban sedación que calma natural. Al otro extremo de la sala estaba Foster, revisando documentos con 2 hombres vestidos con trajes oscuros. 4 guardias con armas enfundadas estaban apostados alrededor del perímetro, con la atención momentáneamente fija en un alboroto que se producía en el muelle de carga de abajo. La distracción de Sam seguía funcionando. Uno de los niños giró lentamente la cabeza hacia el ascensor. Incluso al otro lado de la sala, Tom reconoció a Billy Williams, más delgado y con el pelo más largo, pero sin duda el niño de los videos. Los ojos de Billy se agrandaron al reconocerlo, y una tenue chispa volvió a su mirada sedada. Tom se llevó un dedo a los labios, indicándole que guardara silencio. Billy asintió casi imperceptiblemente, y luego le susurró algo a la niña que estaba a su lado. El mensaje se propagó entre los niños con una sutileza y eficacia que delataban una larga práctica en la comunicación encubierta. «Tenemos que crear otra distracción», le susurró Tom a Thompson. «Dividir su atención para poder llegar hasta los niños». Thompson asintió, luego metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño dispositivo plateado, un detonador remoto. «Alarma de incendios y sistema de rociadores. Lo coloqué hoy mismo, cuando inspeccionaba el edificio». Antes de que Tom pudiera responder, Thompson pulsó el botón. Inmediatamente, las alarmas sonaron por todo el edificio y los rociadores se activaron, empapando a todo el mundo con agua fría. Los guardias miraron hacia arriba, confundidos, distraídos momentáneamente por el caos repentino. Era la oportunidad que Tom necesitaba. Salió del ascensor con el arma en alto. «Policía, todos al suelo». 2 guardias intentaron alcanzar sus armas, pero se quedaron paralizados cuando Thompson apareció junto a Tom, con su escopeta dejando claro lo serio que era. La reacción de Foster fue inmediata. Agarró al niño más cercano, un pequeño de unos 8 años, y le apuntó con la pistola a la cabeza. «Quédate donde estás, Sullivan. Thompson, estás cometiendo un terrible error». «El único error fue confiar en ti», respondió Tom, manteniendo la puntería firme a pesar del agua que caía a su alrededor. «Suelta al niño, Foster». «Se acabó». La risa de Foster fue hueca. «¿Se acabó? No tienes ni idea de a qué te enfrentas. Esta operación tiene una protección a niveles que no puedes imaginar. ¿Crees que tu agente del FBI favorito te va a ayudar?» Patterson lleva años en nómina. La revelación golpeó a Tom como un golpe físico, pero mantuvo la concentración. «No importa. No te irás con estos niños». «Y tú no te irás en absoluto», gruñó Foster, retrocediendo hacia una salida de emergencia, con el niño todavía en sus manos. Los 2 hombres trajeados aprovecharon la distracción para sacar sus propias armas, creando un enfrentamiento. Thompson se movió lentamente hacia la izquierda, colocándose en posición para cubrir a los niños, que se habían acurrucado juntos en una formación ensayada que protegía al más pequeño de ellos. Billy observaba a Tom con atención, con algo parecido a un cálculo visible a través de su confusión sedada. Hizo un sutil movimiento con la mano, apuntando con 3 dedos hacia el techo. Tom no lo entendió, pero confiaba lo suficiente en la capacidad de observación del chico como para mirar brevemente hacia arriba. Por encima de la posición de Foster, un gran conducto de ventilación colgaba precariamente, con los tornillos de fijación aflojados por años de abandono y vibraciones.
El sistema de rociadores había debilitado aún más su conexión con el techo. Tom volvió a centrar su atención en Foster. No hay ningún sitio al que ir. El FBI está fuera. El edificio está rodeado. Si liberas a estos niños, quizá podamos hablar de un trato. No hago tratos con hombres muertos, respondió Foster, apretando con más fuerza al niño aterrorizado. Billy volvió a hacer la misma señal con la mano, con más urgencia. Tom comprendió que el podígeno era su oportunidad. Desvió ligeramente su puntería y disparó 3 tiros precisos a los soportes de montaje. El pesado conducto metálico se derrumbó con un estruendo tremendo, golpeando a Foster y a los 2 hombres trajeados. El niño se liberó en medio de la confusión y corrió hacia los otros niños. Thompson aprovechó el momento y, moviéndose con una velocidad sorprendente para su edad, empujó a los niños hacia el ascensor. «Sácalos de aquí. Yo te cubriré». Tom dudó, reacio a dejar atrás a su viejo amigo. «Maldita sea, Sullivan. Por una vez en tu vida, sigue una orden». La voz de Thompson estaba cargada de emoción. «Estos niños te necesitan más que yo». Tom tomó una decisión y metió a los niños en el ascensor mientras Thompson les cubría con fuego. Billy fue el último en entrar. Sus movimientos eran lentos por el sedante que le habían administrado. Cuando Tom lo empujó al ascensor, oyó gritar a Thompson. Una bala había dado en el blanco. «George», gritó Tom, levantando su arma para devolver el fuego. «Vete», ordenó Thompson, con la sangre extendiéndose por su uniforme mientras mantenía su posición. «Dile a Caroline que hice una cosa bien». Las puertas del ascensor se cerraron sobre la imagen de Thompson, que mantenía a raya a los guardias restantes, ganándoles unos segundos preciosos para escapar. Tom sintió el peso familiar del mando sobre él. 8 jóvenes vidas dependían ahora de que él los llevara a un lugar seguro. «Manteneos todos juntos», ordenó mientras el ascensor descendía al sótano. «Vamos a movernos rápido y en silencio. Seguid mis instrucciones al pie de la letra». Los niños formaron una fila, cada uno cogido de la mano del que tenía detrás. A pesar de su estado sedado, se movían con la precisión de quienes están acostumbrados a seguir órdenes bajo amenaza. Billy tiró de la manga de Tom. «¿Maverick?», preguntó, con voz ronca por la falta de uso. «Está a salvo», le aseguró Tom. «A salvo, Tom. Encontró tu mochila. Vamos a por ella». Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Billy. «Te dije que era el perro más inteligente». Llegaron al sótano y Tom los condujo por el pasillo de servicio hacia la salida. Cuando se acercaron a la puerta, ésta se abrió de golpe, dejando al descubierto a un equipo táctico con todo su equipo. «Agentes federales, no se muevan». Tom levantó las manos, colocándose entre los agentes y los niños. «Detective Thomas Sullivan, policía de Oakridge. Tengo a 8 mineros bajo custodia protectora». La agente que estaba delante bajó ligeramente su arma. «Retírate, Sullivan. Nosotros nos encargamos a partir de aquí». Tom reconoció la voz de la agente Patterson detrás de la visera táctica y sintió como un frío escalofrío le recorría el cuerpo. Foster dijo, «Te han descubierto», dijo en voz baja. Patterson se quitó el casco, con una expresión indescifrable. «Foster dice muchas cosas, sobre todo cuando se ve acorralado». Enfundó su arma y se arrodilló para dirigirse a los niños. «Ahora estáis a salvo. Os llevaremos a casa». Tom mantuvo su postura protectora. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?» «Porque he pasado 3 años encubierta tratando de desmantelar esta red», respondió Patterson, con voz tan baja que solo Tom podía oírla. «Y porque tu amigo Sam Peterson es en realidad Samuel Peterson, agente retirado de la CIA y mi superior en esta operación». La tensión en los hombros de Tom se alivió ligeramente cuando las piezas encajaron. «Thompson». La expresión de Patterson se suavizó con auténtico pesar. «El equipo táctico está con él ahora. No pinta bien». Aparecieron más agentes, que envolvieron a los niños en mantas térmicas y comenzaron el proceso de identificación y evaluación médica. Billy se negó a alejarse de Tom. Su pequeña mano agarraba la manga del detective con una fuerza sorprendente. «¿Dónde está Martha?», preguntó, con voz más firme a medida que el sedante comenzaba a desaparecer. «A salvo en la cabaña de mi primo», le aseguró Tom.
Por primera vez con Maverick, a Billy se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Podemos ir allí, por favor? Patterson escuchó la conversación. Necesitamos declaraciones, exámenes médicos, los protocolos adecuados. Tom se enderezó hasta alcanzar su máxima altura, invocando la autoridad de sus 35 años de servicio. Tendrás todo eso, pero este niño ha estado cautivo durante 14 meses mientras tus protocolos le fallaban. Esta noche se va a casa con su abuela. Yo personalmente garantizaré su comparecencia mañana para tomarle declaración. Algo en el tono de Tom impidió cualquier discusión. Patterson asintió. Organizaré el transporte. Afuera, el complejo de almacenes se había transformado en un mar de luces de emergencia. Los equipos tácticos del FBI habían asegurado ambos edificios, y una procesión de vehículos marcados y sin marcar abarrotaba la carretera de acceso. El personal médico clasificaba a los niños rescatados, mientras los agentes recogían pruebas y procesaban a los sospechosos. El alcalde Wilson llegó en su lujoso todoterreno y se dirigió con paso firme hacia el centro de mando con autoridad hasta que vio a Tom y Billy salir del edificio. El reconocimiento y el miedo que se reflejaron en su rostro confirmaron todo lo que Tom necesitaba saber. Como si fuera una señal, Sam apareció al lado de Tom, con su aspecto desaliñado ahora en consonancia con su actitud alerta. Alcalde Wilson, saludó amablemente. Qué interesante verle aquí a medianoche. Supongo que no le importará explicarme por qué su fundación benéfica alquila este almacén en particular. El rostro de Wilson se endureció al darse cuenta de que la trampa se cerraba a su alrededor. No tengo ni idea de lo que está insinuando. Vine tan pronto como me enteré de la operación. Es curioso, respondió Sam, porque no anunciamos la operación y la frecuencia táctica está encriptada. Sacó un pequeño dispositivo de grabación. ¿Le gustaría escuchar la llamada que recibió del detective Foster hace 20 minutos? La que le advertía de que el FBI se estaba acercando. La señal me pareció bastante clara a pesar de las interferencias. La compostura de Wilson se resquebrajó. Se abalanzó sobre Sam con una ferocidad inesperada, revelando la desesperación que se escondía bajo su pulida apariencia. Sam se apartó con facilidad, permitiendo que dos agentes del FBI redujeran al alcalde. Mientras se llevaban a Wilson, Tom se volvió hacia Sam. Los has estado vigilando a todos. ¿Desde cuándo? El tiempo suficiente para saber que esta noche solo tenemos la operación local. Sam respondió con severidad. La red es más grande que Oakage, más grande que Minnesota, pero es un comienzo. Tom miró a Billy, que observaba el arresto del alcalde con distanciamiento analítico. Es más que un comienzo, dijo. Son 8 niños que vuelven a casa. El sonido de los rotores de un helicóptero que se acercaba atrajo su atención hacia el cielo. Un helicóptero médico descendió sobre la zona despejada del aparcamiento, lo que devolvió a Tom a la cruda realidad de que la victoria había tenido un coste. Thompson le preguntó a Patterson, que se había reunido con ellos. Lo están llevando a Duluth, respondió ella. Recibió 2 balazos mientras protegía a esos niños. Uno le perforó un pulmón. Su estado es crítico. Tom sintió el peso de su complicada historia. La asociación, la desconfianza, la redención comprada con sangre. Dijo que le dijeran a Carolyn que había hecho una cosa bien. Patterson asintió. Su ex mujer. Me aseguraré de que lo sepa. Mientras el equipo médico subía la camilla de Thompson al helicóptero, Tom sintió que la mano de Billy se deslizaba en la suya. El rostro del chico permaneció impasible, pero su apretón lo decía todo. ¿De verdad se ha acabado?, preguntó Billy, viendo cómo el helicóptero se elevaba en el cielo nocturno. Tom pensó en la red que Sam había mencionado, en los 3 años de operación encubierta de Patterson, en las fuerzas que se habían ocultado a plena vista en su pequeña ciudad. No del todo, respondió con sinceridad, pero ahora estás a salvo, y los demás también gracias a ti. La mirada de Billy permaneció fija en el helicóptero que se alejaba. Gracias a todos nosotros, incluso al sheriff Thompson. Incluso a Thompson. Tom asintió. Mientras caminaban hacia los vehículos que los llevarían con Martha y Maverick, Tom se dio cuenta de que los papeles de su jubilación
seguían sin firmar en su escritorio de la comisaría. De alguna manera, ya no le parecían tan importantes como 3 días antes. El Duluth Memorial Hospital era un austero monumento de hormigón y cristal, con las ventanas iluminadas como faros en la noche de enero. Tom se sentó en la sala de espera de cirugía, con una taza de café de poliestireno enfriándose en sus manos, viendo cómo el reloj pasaba de las 3:00 m. La adrenalina de la redada al almacén se había disipado hacía tiempo, dejándolo vacío y agotado. Martha y Billy finalmente se habían quedado dormidos en sillas adyacentes. La anciana rodeaba con el brazo a su nieto, incluso en sueños. Maverick yacía a sus pies, con los ojos ámbar alerta a pesar de la hora tardía, su lealtad intacta tras la dura prueba. El pastor alemán había recibido a Billy con tal alegría en la cabaña que incluso los agentes del FBI que los escoltaban se habían emocionado hasta las lágrimas. Ahora mantenía su vigilia, como si temiera que el niño pudiera desaparecer de nuevo si cerraba los ojos. Patterson entró en la sala de espera, con la profesionalidad impecable de su comportamiento anterior, suavizada por el cansancio. Thompson ha salido de quirófano, dijo en voz baja, sentándose junto a Tom. Crítico pero estable, el médico dice que tiene posibilidades de sobrevivir. Tom asintió, sintiéndose aliviado. Se lo merece. Fuesen cuales fuesen sus errores, tomó la decisión correcta cuando importaba. ¿Y los otros niños?, preguntó al cabo de un momento. Todos están recibiendo atención médica. No tienen lesiones que pongan en peligro su vida, aunque sí un trauma psicológico. La voz de Patterson se apagó. Han pasado por un infierno, Sullivan. Algunos llevaban más de 2 años en ese sistema. Tom miró a Billy, que dormía plácidamente a pesar de los horrores que había soportado. Pero sobrevivieron. Eso cuenta para algo. Cuenta para todo, asintió Patterson. Tenemos servicios de apoyo preparados. Atención médica, terapia para el trauma, reunificación familiar cuando sea posible. Va a ser un camino largo, pero tendrán ayuda en cada paso del camino. La conversación se detuvo y ambos observaron a Martha y Billy con el silencio reverente de quienes comprendían lo cerca que habían estado de un desenlace diferente. Foster se está hablando, dijo Patterson finalmente. Intenta llegar a un acuerdo. Dice que puede darnos nombres de personas más arriba en la cadena. Compradores, transportistas, funcionarios corruptos en 3 estados. ¿Lo conseguirá? ¿Un acuerdo? Tom no pudo evitar que su voz sonara tensa. La expresión de Patterson se endureció. No de mí, pero esa decisión se tomará muy por encima de mi nivel salarial. La red es extensa, internacional, el tipo de caso en el que los fiscales a veces hacen concesiones que yo no estoy dispuesto a aceptar. Tom pensó en la eficiencia clínica del centro de procesamiento, en los niños etiquetados y sedados como ganado. Pase lo que pase, quiero testificar. Esos niños merecen que alguien se levante y diga la verdad sobre lo que les hicieron. Lo necesitarán, asintió Patterson, sobre todo porque el alcalde ya está dando su versión de los hechos. Y sus abogados afirman que Wilson estaba llevando a cabo su propia investigación y que había estado colaborando con Thompson desde el principio. Ahora resulta muy conveniente que Thompson no pueda contradecirlo. Muy conveniente. Patterson se inclinó hacia él y bajó aún más la voz. Hay algo más que debes saber. La búsqueda preliminar de los registros de la fundación de Wilson muestra pagos inusuales a varias cuentas, incluida una que pertenece a la agencia de adopción que colocó a Billy con Martha después del accidente de sus padres. Tom sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el agresivo aire acondicionado del hospital. ¿Crees que la colocación de Billy no fue una coincidencia? Creo que hay pruebas que sugieren que la red de Wilson se centraba específicamente en niños vulnerables, aquellos en acogida, adopciones recientes, familias con dificultades económicas. Sus ojos se posaron en el niño dormido. Las observaciones de Billy pueden haber acelerado sus planes, pero es posible que ya estuviera en su punto de mira. Las implicaciones eran asombrosas. Un sistema diseñado para identificar y explotar a los niños más vulnerables de la sociedad, operando bajo la apariencia de obras benéficas y servicio civil.
Tom pensó en los papeles de su jubilación, aún sin firmar en la comisaría, y sintió que algo se cristalizaba en su interior. Algunas batallas no podían abandonarse simplemente porque se hubiera agotado el tiempo oficial. Me quedo, dijo de repente. La jubilación puede esperar. Patterson lo estudió con precisión analítica. Puede que el departamento no te dé esa opción, Sullivan. No después de esta noche. Va a haber una limpieza a fondo. Entonces encontraré otra forma de ayudar a estos niños. Pero yo no voy a irme. La mañana trajo un pálido sol invernal y el gradual despertar del hospital. Thompson había sobrevivido a la noche, pasando de estado crítico a grave. Martha había llevado a Billy a la cafetería a desayunar. El niño seguía callado, pero mostraba pequeños signos de su antiguo yo, observando, catalogando, procesando el mundo que le rodeaba. Tom se quedó de pie junto a la ventana de en la UCI, observando la respiración entrecortada de su viejo amigo, las máquinas que controlaban su frágil vida. No estaba seguro de qué decir cuando Thompson recuperara la conciencia. 30 años de colaboración no se podían borrar, pero tampoco el engaño, por muy bien intencionado que fuera. Su teléfono vibró con un mensaje de Patterson. Foster encontrado muerto en la celda de detención. Aparente suicidio, las cámaras no funcionaban. Tom cerró los ojos, asimilando las implicaciones. Alguien estaba atando cabos sueltos, silenciando a aquellos que podían implicar a personas de más alto nivel. La misma persona que había falsificado la nota de suicidio del sheriff Thompson, ahora se aseguraría de que Foster no pudiera testificar sobre sus conexiones. El juego era más grande y peligroso de lo que había imaginado. Tom respondió con un mensaje de texto. Sam. La respuesta de Patterson fue inmediata. En custodia protectora, preocupado por ti y por el chico. Tom miró hacia la cafetería, donde Martha y Billy regresaban con Maverick a su lado. El chico caminaba con los pasos cautelosos de alguien que redescubre tierra firme después de demasiado tiempo en el mar. Pero había determinación en sus movimientos, firmeza en su postura. Llegó otro mensaje de texto de un número desconocido. Tu paquete de jubilación ha sido procesado. Efectivo de inmediato. Despeja tu escritorio antes del mediodía. Jefe interino Porter. Así que había comenzado. El distanciamiento oficial, la construcción narrativa que acabaría pintando a Tom como un agente rebelde que se había extralimitado en su autoridad. No esperaba menos, pero la rapidez era reveladora. Alguien con influencia quería alejarlo de la investigación. Martha se acercó, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Malas noticias? ¿Solo política del departamento? Tom respondió guardando el teléfono. Nada importante. Billy lo miró, con unos ojos demasiado perspicaces para un niño de su edad. Están tratando de detenerte, dijo simplemente. No era una pregunta. Algunas personas preferirían que cogiera mi caña de pescar y me retirara, reconoció Tom, agachándose para ponerse a la altura de los ojos del niño. ¿Qué crees que deberían hacer? Billy consideró la pregunta con la cuidadosa deliberación que caracterizaba su autismo. Maverick no dejó de buscarme, dijo finalmente, incluso cuando todos los demás lo hicieron. Algunas promesas son más importantes que seguir las reglas. La sabiduría de las palabras del niño impactó a Tom con fuerza física. Había prometido proteger y servir, no un juramento a un departamento o a una pensión, sino a las personas que necesitaban protección de aquellos que les harían daño. Martha puso una mano en el hombro de Tom, un gesto que transmitía comprensión más allá de las palabras. Nuestra casa siempre estará abierta para ti, Thomas, y para Maverick. Pase lo que pase. Mataron a Foster, dijo Tom en voz baja, asegurándose de que solo Martha pudiera oírlo. Esto no ha terminado. Lo sé, respondió ella con sorprendente firmeza. Pero nosotros tampoco. Mientras permanecían juntos en el pasillo del hospital, una familia improbable forjada a través del trauma y la resiliencia, Tom se dio cuenta de que había encontrado algo que creía perdido para siempre tras la muerte de Eleanor y la marcha de Rebecca. Un propósito que trascendía la comodidad personal, una conexión que desafiaba los límites convencionales. La investigación continuaría con o sin su placa. La red se defendería, utilizando su riqueza e influencia
para obstruir la justicia. Algunos de los autores podrían escapar de las consecuencias mediante maniobras legales o medios más oscuros, pero 8 niños dormirían en camas seguras esa noche. Billy Williams volvería al hogar al que pertenecía y Thomas Sullivan cumpliría la promesa hecha por un perro silencioso que nunca había olvidado a su niño. A veces eso tenía que ser suficiente. 3 semanas después de la redada al almacén, Tom se sentó a la mesa de su cocina, rodeado de expedientes, recortes de periódico e impresiones de registros financieros. Lo que había comenzado como una investigación privada de un detective jubilado se había convertido en un elaborado tablero de crímenes que cubría toda una pared de su cabaña. Hilos rojos conectaban fotografías, extractos bancarios y manifiestos de envío, trazando una red que se extendía mucho más allá de Oikage. Afuera, febrero había endurecido su garra sobre el norte de Minnesota. 1 metro de nieve cubría el paisaje y las temperaturas habían caído a 20 grados, aislando efectivamente la cabaña de los visitantes ocasionales. Tom lo prefería así. Después de verse obligado a jubilarse por su propia seguridad, según la declaración oficial del departamento, se había retirado para centrarse en la investigación sin interferencias. El teléfono sonó, rompiendo su concentración. La voz de Sam Peterson se escuchó con claridad. Todo rastro de su antigua personalidad alcohólica había desaparecido. Tenemos novedades en el caso Wilson. El juez ha denegado la fianza por tercera vez. Sus costosos abogados empiezan a mostrarse nerviosos. ¿Hay alguna señal de que vayan a delatar a sus superiores? Preguntó Tom, tomando nota en su bloc de notas. Nada concreto, pero el FBI ha encontrado 3 propiedades más relacionadas con la fundación, todas con instalaciones subterráneas similares. Sam hizo una pausa. ¿Cómo está el chico? Cada día mejor. Martha lo tiene trabajando con un especialista en traumas de Dude que viene a casa 3 veces por semana. Habla más y duerme toda la noche casi siempre. Tom miró la fotografía enmarcada que había colocado junto a su tablero de pruebas. Billy y Maverick en la nieve. La tímida sonrisa del chico, victoriosa sobre la oscuridad. Y Thompson, consciente y cooperativo, prestando declaración desde su cama de hospital. Los médicos dicen que podría volver a casa en marzo, aunque nunca volverá a vestir el uniforme. Tom se frotó los ojos, abrumado por un momento por el cansancio. Escucha, Sam, he estado cotejando la lista de donantes de la fundación con los registros de adopción. Hay un patrón que se remonta a casi una década. Donantes adinerados que contribuyen a la fundación de Wilson y meses después adoptan niños a través de agencias que reciben subvenciones de la misma fundación. Se oyó como Sam contenía el aliento. ¿Crees que estaban comprando, no donando? Creo que algunos de estos niños fueron adquiridos específicamente para personas con suficiente dinero para comprar lo que querían. Las implicaciones le repugnaban, pero las pruebas eran cada vez más difíciles de ignorar. Tenemos que comunicárselo a Patterson. Concertaré una reunión. En un lugar seguro, sin participación del departamento. El tono de Sam cambió. ¿Cómo está la seguridad en casa de Martha? La pregunta tenía un peso que iba más allá de la preocupación casual. He mejorado su sistema, sensores de movimiento, cámaras, línea directa conmigo y con el equipo de Patterson. Billy no se va a marchar de las instalaciones de Maverick. ¿Por qué? Wilson hizo una llamada ayer desde el centro de detención. Se supone que las llamadas telefónicas están controladas, pero el sistema de grabación falló. Tom apretó la mandíbula, igual que las cámaras de la celda de Foster. Exactamente igual. Ten cuidado, Sullivan. Esta gente tiene recursos que solo podemos imaginar. Tras terminar la llamada, Tom se acercó a la ventana y oteó el perímetro de su propiedad. La nieve inmaculada haría visible cualquier acercamiento, pero eso era un pequeño consuelo frente a enemigos con recursos ilimitados y conexiones políticas. Revisó su arma de servicio y luego la escopeta montada junto a la puerta. Precauciones que antes parecían paranoicas, pero que ahora le parecían necesarias. Su teléfono sonó con un mensaje de Martha. Billy quiere visitar la roca. Dice que es importante. ¿Puedes venir? Tom dudó. Eagle Point Park había sido acordonado inicialmente como escena del crimen,
pero había reabierto la semana pasada. Aún así, la idea de que Billy volviera al lugar donde comenzó su calvario despertó el instinto protector de Tom. Sin embargo, comprendía la importancia psicológica de volver a visitar lugares traumáticos en circunstancias controladas. El especialista había mencionado que podría formar parte del proceso de curación de Billy. «Estaré allí en 30 minutos», respondió, mientras buscaba su pesado abrigo de invierno. La casa de Martha estaba en una calle tranquila, a pocas manzanas de la escuela primaria Oakridge. Tom la había ayudado a instalar nuevas cerraduras, cámaras de seguridad y puertas reforzadas, medidas que parecían excesivas en un pueblo pequeño, hasta que se comprendía lo que habían descubierto. Entró en el camino de acceso y vio el vehículo de vigilancia del FBI aparcado discretamente al final de la manzana. Patterson había insistido en la protección hasta que se desmantelara por completo la red. Billy esperaba en el porche, abrigado con una nueva parca azul, con Maverick Alert a su lado. La cara del niño seguía más delgada de lo normal, pero había recuperado algo de color en las mejillas y sus ojos tenían una claridad que no tenía justo después de su rescate. «¿Estás seguro de esto?», le preguntó Tom con delicadeza mientras Billy se subía a la camioneta. El niño asintió con la cabeza, con expresión solemne pero decidida. «Necesito mostrarte algo en la roca». Martha se acomodó en el asiento del copiloto e intercambió una mirada con Tom que transmitía tanto preocupación como confianza. «Ha estado dibujando mapas toda la mañana. Dice que recuerda dónde está todo enterrado». A Tom se le encogió el corazón. «¿Enterrado?» «No personas», aclaró Billy, comprendiendo el miedo tácito. «Pruebas. Escondí cosas por todo el parque antes de que me llevaran». El trayecto hasta Eagle Point Park transcurrió en silencio, cada pasajero perdido en sus propios pensamientos. La entrada del parque estaba desierta. El duro invierno disuadía a los visitantes ocasionales. Tom aparcó cerca del comienzo del sendero y ayudó a Martha a caminar por el camino cubierto de nieve, mientras Maverick se adelantaba con Billy, con el instinto protector del perro sin flaquear. Eagle Rock se alzaba contra el cielo invernal, con la luz del sol reflejándose en su superficie cubierta de nieve. Billy se acercó con pasos decididos, con Maverick a su lado, hasta llegar al lugar exacto donde el perro había excavado frenéticamente 3 semanas antes. «Este fue solo el primero», explicó Billy, con el aliento visible en el aire frío. «Sabía que me estaban vigilando por entonces. Me di cuenta por la camioneta azul que pasaba continuamente por nuestra casa y por cómo el alcalde Wilson hacía demasiadas preguntas sobre mis cuadernos en la recaudación de fondos del colegio». Martha emitió un pequeño sonido de angustia. «Nunca me lo dijiste, cariño». «No quería que te preocuparas», respondió Billy con la sencillez práctica que caracterizaba su autismo. Y aún no tenía pruebas, solo patrones. Los condujo alrededor de la formación rocosa hasta una roca más pequeña parcialmente oculta por los pinos. «Aquí», dijo señalando una estrecha grieta, «puse una tarjeta de memoria en una funda impermeable. Tiene fotos de todos los coches que vinieron al almacén por la noche. Las tomé con mi telescopio y mi cámara desde la colina detrás de nuestra casa». Tom se arrodilló y metió los dedos enguantados en la grieta hasta que notó algo de plástico. Sacó un pequeño recipiente impermeable y lo abrió para revelar una tarjeta de memoria sellada en plástico. «Los cuidadosos métodos de conservación de una mente metódica. Hay 12 más», continuó Billy, dirigiéndose ya hacia otro lugar. «Tarjetas de memoria, cuadernos y fotos. Hice copias de todo y las escondí en diferentes lugares. Por si encontraban algunas, no se llevarían todo». A Martha se le llenaron los ojos de lágrimas. «Todo este tiempo los estabas investigando. Se llevaban a niños como yo», dijo Billy con sencillez. «Niños a los que nadie echaría mucho de menos, ni creería si lo contaran. Conté 17 en Oakridge y las ciudades cercanas en 2 años. Nadie vio el patrón excepto yo». La revelación golpeó a Tom con la fuerza de un dolor físico. Un niño había visto lo que las fuerzas del orden entrenadas habían pasado por alto, había documentado lo que los adultos habían ignorado o habían decidido ignorar, y había pagado un precio terrible por su valentía.
Durante la siguiente hora, Billy los llevó a otros 11 escondites repartidos por todo el parque, debajo de rocas, dentro de árboles huecos, debajo de bancos concretos. Cada lugar había sido seleccionado con cuidado y recordado con perfecta precisión. La colección que reunieron era asombrosa. Fotografías, mapas dibujados a mano, listas de matrículas, cronologías de actividades sospechosas, incluso conversaciones grabadas con un pequeño dispositivo que Billy había modificado a partir de un viejo teléfono móvil. No pude esconder el último, explicó Billy mientras regresaban a la camioneta. Las pruebas estaban a salvo en la mochila de Tom. Iba a ponerlo en la escuela, en el ladrillo suelto del gimnasio, pero me agarraron esa noche. Tom ayudó a Martha a sentarse en el asiento del copiloto y luego se volvió hacia Billy. Lo que hiciste fue increíblemente valiente e increíblemente peligroso. Lo sé, reconoció Billy, pero nadie más lo veía. Para mí, los patrones eran muy claros. Pero cuando intenté decírselo a mi profesora, me dijo que estaba siendo paranoico. Cuando le conté a la bibliotecaria lo de los coches en el almacén, dijo que era mi imaginación hiperactiva. Su voz se mantuvo firme, pero sus manos retorcían la cremallera de su abrigo. Solo Maverick le escuchaba. Y tú a veces, cuando hablas conmigo en el parque. La simple verdad de la afirmación humilló a Tom. Había hablado con Billy ocasionalmente durante sus rondas de patrulla, complaciendo lo que él percibía como la fascinación de un niño solitario por el trabajo policial. Nunca se había dado cuenta de que Billy estaba tratando de comunicar información vital, que estaba buscando un aliado en una batalla que no debería haber tenido que librar solo. Ahora te escucho, dijo Tom, agachándose para mirar a Billy a los ojos. Y también lo hacen el agente Patterson, el FBI y los fiscales de 3 estados. Gracias a lo que has recopilado, gracias a tu valentía, ya no pueden esconderse. Billy asintió solemnemente, luego metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Esto es lo último. Es un código que he creado. Los nombres son pájaros, pero en realidad son personas. Anoté a todos los que vi en las reuniones del almacén. El halcón es el alcalde Wilson. El halcón es el detective Foster. Dudó y luego añadió en voz baja, el águila es alguien más importante, alguien de la capital del estado. Solo lo vi 2 veces, pero todos le tenían miedo. Tom aceptó el papel con la seriedad que merecía. Otra pieza del rompecabezas, otro hilo de la red que poco a poco iban desenredando. Lo resolveremos, Billy. Todo, te lo prometo. Mientras regresaban a la casa de Martha, con las pruebas a buen recaudo entre ellos, Tom vio un sedán negro aparcado en la intersección que tenían delante. Cristales tintados, matrículas oficiales, 2 hombres trajeados observando su llegada. La escolta de Patterson o algo así. En esta nueva realidad, la certeza era un lujo que ya no podían permitirse. Da la vuelta, dijo Billy de repente, con su aguda capacidad de observación a pesar del trauma. Ese no es el coche del agente Patterson. Tom giró sin dudarlo, confiando en el instinto del chico mientras marcaba el número de Patterson. El juego continuaba, y lo que estaba en juego estaba claro. Fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. Una familia improbable forjada en el crisol de la conspiración y el coraje. La verdad que habían descubierto era demasiado grande, demasiado terrible como para volver a enterrarla. Ni siquiera bajo la nieve más profunda del invierno de Minnesota. Pasaron 6 meses y llegó la primavera a Oakage. Los últimos restos de nieve se retiraron de los rincones sombreados y los primeros brotes verdes aparecieron en los árboles que se habían erigido esqueléticos contra el cielo invernal. En Eagle Point Park se estaba celebrando una ceremonia. La comunidad se reunió alrededor de una placa de bronce recién instalada en la propia Eagle Rock. Tom Sullivan se situó al borde de la multitud, observando cómo Martha Williams y Billy cortaban la cinta ceremonial. Maverick se sentó a su lado, con su pelaje brillando bajo el sol de abril. La placa conmemoraba a los 8 niños rescatados de la red de tráfico y honraba el valor de aquellos que habían sacado la verdad a la luz. No llevaba ningún nombre. La privacidad de los niños seguía siendo primordial,
Pero todos conocían la historia que se escondía tras la sencilla inscripción. Algunos lazos no se pueden romper, ni con el tiempo, ni la distancia, ni siquiera aquellos que intentan enterrarlos bajo una piedra. El sheriff Thompson asistió en silla de ruedas, con sus heridas en proceso de curación, pero con su carrera en las fuerzas del orden oficialmente terminada. El tanque de oxígeno a su lado era un recordatorio permanente de las balas que había recibido al cubrir la huida de los niños. Su exmujer Caroline estaba detrás de él, con la mano apoyada en su hombro en un gesto de reconciliación que había sorprendido a todos. Sobre todo a Thompson. El juicio del alcalde Wilson había concluido 2 semanas antes con un veredicto de culpabilidad en los 27 cargos. Su sentencia estaba prevista para el mes siguiente, aunque pocos esperaban algo menos que cadena perpetua. Las pruebas que Billy había reunido meticulosamente, combinadas con el testimonio de Thompson y los registros financieros que el equipo de Patterson había descubierto, habían creado un caso irrefutable que ni siquiera los abogados defensores más caros podían desmontar. Lo que el público no sabía, lo que solo un puñado de personas de los círculos policiales y de inteligencia comprendían, era que la condena de Wilson representaba solo la punta visible de una operación mucho más grande. El águila, según las notas codificadas de Billy, había sido identificada como el senador estatal James Harrison, presidente del Comité de Asignaciones y posible candidato a gobernador. Su detención, llevada a cabo con discreta precisión para evitar la atención de los medios de comunicación, había conmocionado a los círculos políticos y desencadenado una cascada de revelaciones que seguían saliendo a la luz. Se había rescatado a otros 23 niños en redadas coordinadas en 3 estados. Se habían realizado 42 detenciones, entre las que se encontraban agentes de las fuerzas del orden, trabajadores sociales, profesionales médicos y funcionarios del gobierno. La red en la que Patterson había pasado 3 años infiltrándose estaba siendo finalmente desmantelada, despojada de sus escudos protectores de dinero e influencia. Para Tom, la victoria seguía siendo agridulce. Su jubilación forzosa había sido finalmente revocada y el departamento le había ofrecido la reincorporación y una disculpa formal una vez que se hizo pública la magnitud de la corrupción de Foster's. Él la había rechazado. Algunos puentes que se habían quemado no estaban destinados a ser reconstruidos. En su lugar, había aceptado un puesto como consultor civil del grupo de trabajo de Patterson. Sus décadas de experiencia y su profundo conocimiento del caso lo hacían invaluable para las investigaciones en curso. El trabajo le permitía continuar la lucha y, al mismo tiempo, mantener la libertad de dar prioridad a lo que se había convertido en igualmente importante, su papel en la vida de Billy y Martha. Cuando la ceremonia terminó y la multitud se dispersó, Tom se dirigió hacia la pequeña familia reunida junto a la placa. Billy lo vio primero y le saludó con la mano con más entusiasmo del que parecía posible tras su rescate. ¿Has visto la otra placa?, preguntó Billy cuando Tom se acercó. ¿La de Maverick? Tom sonrió. Sí, la he visto. Un servicio y una lealtad extraordinarios. Un reconocimiento bien merecido para un perro extraordinario. Maverick movió la cola al oír su nombre, pero mantuvo su posición protectora junto a Billy. El vínculo entre ellos no había hecho más que fortalecerse durante los meses de recuperación. La comprensión intuitiva del perro de las necesidades del niño resultó ser más terapéutica que muchas de las intervenciones formales. Martha abrazó a Tom con cariño. A sus 72 años, había superado la dura prueba con una resistencia notable, canalizando su energía en la creación de una red de apoyo para las familias de los niños recuperados. Su salón se había convertido en una sede no oficial, donde se celebraban reuniones semanales en las que los padres compartían recursos, estrategias y el dolor particular que suponía acoger en casa a un niño fundamentalmente cambiado por el trauma. Thompson tiene mejor aspecto, observó Tom, mirando al antiguo sheriff que hablaba con el agente Patterson junto a la entrada del parque. Caroline dice que por fin ha aceptado ir al centro de rehabilitación de Rochester, respondió Martha. Era un hombre obstinado que quería recuperarse en casa, pero sus pulmones necesitan cuidados especializados. Billy se había alejado unos pasos y se agachó para examinar algo en la hierba fresca.
Su capacidad de observación seguía siendo aguda, aunque habían evolucionado de una vigilancia ansiosa a algo más parecido a la curiosidad científica. El especialista en traumas que trabajaba con él había señalado el cambio como una señal positiva, una prueba de que sus rasgos naturales estaban recuperando espacio frente a la hipervigilancia impuesta por el cautiverio. ¿Cómo están las pesadillas?, preguntó Tom en voz baja. La expresión de Martha se suavizó. Menos frecuentes, quizás una vez a la semana ahora, no todas las noches. Él sigue insistiendo en comprobar todas las cerraduras antes de acostarse y mantiene esa mochila preparada junto a la puerta. Pero el doctor Hendricks dice que es normal, la curación no es lineal. Thomas sintió, comprendiendo muy bien el ritmo irregular de la recuperación. Sus propias pesadillas habían resurgido tras la redada al almacén. Los recuerdos de Vietnam se entremezclaban con traumas más recientes en su mente dormida y en la de los otros niños. Progresos mixtos. El hijo de Sarah Johnson sigue sin hablar. A los gemelos Miller les va mejor con su nueva terapeuta. EMTT. Carson volvió al colegio la semana pasada. El conocimiento enciclopédico de Martha sobre el bienestar de los niños rescatados reflejaba su compromiso de apoyar a sus familias durante la recuperación. Billy quiere verlos a todos el mes que viene en la Casa del Lago. Dice que es importante que sepan que no están solos. La sabiduría de la sugerencia sorprendió a Tom. La percepción de Billy a menudo traspasaba las complicaciones de los adultos para llegar a la verdad esencial. Los niños que habían sufrido juntos podrían curarse mejor juntos también en las circunstancias adecuadas. Patterson se acercó con su actitud profesional suavizada por el ambiente ceremonial. Sullivan, señora Williams, los saludó. Hermosa ceremonia. Gracias por venir, respondió Martha. Sé lo ocupados que están con el grupo de trabajo. Algunos acontecimientos tienen prioridad. La mirada de Patterson se desplazó hacia Billy, que había regresado con una pequeña flor silvestre entre los dedos. Esta mañana hemos recibido la confirmación definitiva. Harrison está cooperando plenamente a cambio de una reducción de la pena. Su testimonio ya ha dado lugar a 3 detenciones más en la operación de Chicago. La noticia se instaló entre ellos. Otra victoria, otro paso hacia el desmantelamiento de la red que había amenazado a tantos niños. Sin embargo, todos comprendían que esas victorias eran inevitablemente parciales. Por cada traficante identificado y detenido, otros permanecían en la sombra. Por cada niño rescatado, otros seguían desaparecidos. El diario de Billy mencionaba conexiones con Canadá, dijo Tom, bajando la voz. ¿Algún avance en ese frente? Patterson asintió. Fuerza operativa conjunta con la RCMP, en fase inicial, pero prometedora. Sam está al frente de nuestra parte de la coordinación. La conversación se interrumpió cuando Billy se unió a ellos y le ofreció la flor silvestre a Martha con solemnidad. Es el primer trillium púrpura de la primavera, explicó. Son raras porque necesitan condiciones especiales de suelo y tardan 7 años en madurar lo suficiente como para florecer. Martha aceptó la flor con la misma solemnidad. Es preciosa, cariño. Gracias. Creo que deberíamos irnos a casa ya, continuó Billy, cambiando el tono a uno más pragmático que denotaba cansancio emocional. Maverick necesita agua y yo quiero trabajar en mi nuevo libro de códigos. Los adultos intercambiaron miradas de complicidad. Los límites de Billy eran cada vez más fáciles de reconocer, un avance valioso en su recuperación. Por supuesto, dijo Martha. Thomas, ¿quieres quedarte a comer con nosotros? Antes de que Tom pudiera responder, Billy añadió, tienes que venir. He estado preparando una sorpresa y ya está lista para enseñártela. La sencilla invitación tenía un peso que iba más allá de las palabras. En los meses transcurridos desde el rescate, Tom se había convertido en una presencia habitual en su casa. Su papel había pasado de ser el de protector a algo más integrado en el tejido de su vida cotidiana. Lo que había comenzado como una responsabilidad profesional se había transformado en una familia elegida. Una conexión que ninguno de ellos había previsto, pero que todos habían llegado a valorar. En la casa de Martha, Billy llevó a Tom a lo que antes había sido un dormitorio de invitados y ahora se había convertido en un estudio.
Una gran mesa dominaba el espacio, cubierta de cuadernos, mapas y un ordenador que había proporcionado el grupo de trabajo de Patterson, equipado con software especializado y conexiones seguras a las bases de datos de las fuerzas del orden. Esta es mi sala de investigación, explicó Billy con orgullo. Estoy ayudando a identificar patrones en otros casos. El agente Patterson dice que veo conexiones que sus ordenadores no detectan. Las paredes estaban cubiertas de mapas marcados con chinchetas de colores, líneas de tiempo y el tipo de gráficos analíticos que habrían encajado perfectamente en una oficina local del FBI. Billy había encontrado un propósito al convertir su trauma en experiencia. Sus habilidades cognitivas únicas se habían convertido en una ventaja en lugar de una desventaja. Billy, comenzó Tom con cautela, es un trabajo impresionante, pero quiero que sepas que no tienes por qué hacerlo. Ya has hecho más de lo que nadie debería hacer jamás. El chico lo consideró con su característica minuciosidad. Lo sé, dijo finalmente, pero yo entiendo cosas que otras personas no ven, como la correlación entre los horarios de transporte y las vacaciones escolares, o cómo utilizan los eventos benéficos como tapadera. Si puedo ayudar a encontrar a otros niños como yo, entonces lo que pasó no fue solo malo. Se convierte en algo útil. La sabiduría de esa afirmación dejó a Tom momentáneamente sin palabras. Ahí estaba la esencia de la resiliencia, no la ausencia de dolor, sino la transformación del sufrimiento en significado y propósito. Cuando se reunieron con Martha en la cocina, a Tom le llamó la atención la normalidad doméstica de la escena, con los preparativos para el almuerzo en marcha, Maverick dormitando bajo un rayo de sol, los ritmos de un hogar que se recuperaba gradualmente de un trauma extraordinario. No era perfecto, no estaba libre de las huellas de lo que habían soportado, pero avanzaba con firme determinación. Afuera, la primavera continuaba su paciente recuperación del paisaje de Minnesota. En Eagle Point Park, la nueva placa reflejaba la luz del sol de la tarde, su superficie de bronce calentándose a medida que las sombras se retiraban. Al igual que las comunidades y familias afectadas por el caso, resistiría el paso del tiempo, convirtiéndose en parte del paisaje en lugar de una interrupción del mismo. Algunas historias no tienen un final perfecto, solo capítulos continuos. Para Tom Sullivan, Martha Williams y Billy, su capítulo compartido había comenzado en la oscuridad del invierno, pero continuaba en la luz de la primavera, frágil, esperanzador y lleno de posibilidades. En los inviernos más oscuros de la vida, a menudo descubrimos nuestras mayores fortalezas. El viaje de Tom Sullivan nos recuerda que la jubilación no es el final de un propósito, sino quizás su comienzo. Cuando el ladrido de Maverick rompió 14 meses de silencio, despertó algo poderoso, la comprensión de que los lazos de lealtad trascienden el tiempo y la tragedia. Martha Williams nunca dejó de creer, incluso cuando las pruebas y los expertos sugerían lo contrario. Su fe no era un optimismo ciego, sino el amor feroz que se niega a rendirse. La historia de Billy nos enseña que, a veces, los héroes más extraordinarios vienen en envoltorios ordinarios, ven patrones que otros pasan por alto y encuentran valor cuando los adultos vacilan. Todos hemos experimentado inviernos del alma, pérdidas que nos dejan en silencio, como a Maverick, desafíos que ponen a prueba nuestra fe, como a Martha, o momentos que requieren una valentía inesperada, como a Billy. Sin embargo, la primavera siempre regresa. Los jardines más hermosos suelen crecer donde el dolor ha labrado la tierra. Lo que Eagle Rock representa en tu vida, ese hito inamovible de dolor o pérdida, también puede ser el lugar donde tu mayor testimonio espera ser descubierto. ¿Qué promesa silenciosa de tu vida merece ser recordada y honrada hoy? ¿Qué experiencia invernal te ha dado la sabiduría que podría ayudar a otros a navegar por sus tormentas? Comparte tu historia en los comentarios. Alguien necesita escuchar exactamente lo que has aprendido.